continuación vamos a analizar las oleadas revolucionarias de inicios del siglo XIX, concretamente las revoluciones de 1820, las revoluciones de 1830 y la primavera de los pueblos, las revoluciones de 1848. Las revoluciones de 1820 se caracterizan porque son levantamientos dirigidos fundamentalmente por militares. Pretendían acabar con el absolutismo, ese era el objetivo primordial, acabar con el absolutismo e imponer las ideas liberales. Ahí chocó de frente con la Santa Alianza, de manera que la mayoría de las revoluciones de 1820 fracasaron. Vamos a citar algunos ejemplos. El caso de España, con el trienio liberal entre 1820 y 1823, que, como hemos dicho, con la Santa Alianza fracasará en 1823 con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis al mando del duque de Angulema. Sin embargo, las colonias americanas iniciarán un proceso de emancipación a lo largo del primer cuarto del siglo XIX, de 1808 a 1825, que supondrá el fin del imperio colonial español, a excepción de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. En Grecia es el único sitio donde triunfará la revolución de 1820 y se independiza del Imperio Otomano. En cuanto a las revoluciones de 1830, vamos a indicar los siguientes aspectos. El foco fundamental va a estar en Europa central y occidental. Va a tener fuerte apoyo popular, a diferencia de las anteriores, que eran más movimientos elitistas. Va a estar capitalizado por la burguesía, que va a ser la gran protagonista de las revoluciones de 1830. Van a defender una monarquía constitucional, un sufragio censitario, evitando que la mayoría del pueblo accediese al voto, y una limitación de las libertades. Vamos a ver algunos ejemplos. Está el caso de Francia en 1830, que se inicia una revolución para terminar con Carlos X. Esa revolución triunfa y se instaura una monarquía constitucional bajo Luis Felipe de Orleans. En Bélgica se separa de Holanda. En Polonia en 1831 es aplastada por los rusos. Y en Gran Bretaña en 1832 supuso una ampliación de derechos políticos. En España, entre 1833 y 1839, asistimos al triunfo del sistema político liberal, tras las victorias de los isabelinos en 1840 frente a las tropas carlistas, en las famosas primeras guerras carlistas. En cuanto a las revoluciones de 1848, la conocida como Primavera de los Pueblos, la principal característica es el papel de los demócratas, ya que se va a pedir sufragio universal, soberanía popular, igualdad social y toda una serie de derechos que, a diferencia de los anteriores, va a tener mayor participación popular. En Francia se produce la revolución que termina con la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans. Se instaura la Segunda República. Napoleón III es elegido presidente de la República y en 1852 se proclama emperador. Así será hasta que en 1870 fue derrotado por las tropas prusianas. El Imperio Austriaco, en otro momento el bastión del absolutismo, asiste a una lucha contra el absolutismo interior. Ello era debido a que había una lucha contra el dominio austriaco del extenso imperio con diferentes nacionalidades y religiones. La revolución hace que nazca un imperio dual, el Imperio Austrohúngaro. A continuación, analizaremos los movimientos nacionalistas. En el norte de Italia estaba el reino del Piamonte, cuya capital era Turín. Será el estado donde partirá la unificación de Italia. El imperio austriaco ya controlaba el Véneto y se le añade Milán tras el Tratado de Utrecht en 1713. En la zona central estaban los estados vaticanos, cuyo mandatario era el Papa, apoyado por Francia. En el sur, el reino de las dos Sicilias, controlado por los Borbones. Ahí veis el mapa de Italia y los distintos territorios. Con la guerra del Piamonte y el Imperio Austriaco en 1859 se adquiere el milanesado y Francia interviene.
cede Niza a Francia. Garibaldi marcha hacia el reino de las dos Sicilias, el pueblo se levanta y el territorio se incorporará al reino de Italia. Con la guerra austro-prusiana, en 1866, el Piamonte acuerda con Prusia e invade el Véneto, la actual Venecia. Con la guerra franco-prusiana, en 1870, Italia ocupa los Estados Vaticanos. Roma se convierte en la capital de la Italia unificada, convirtiéndose en un reino bajo el rey Víctor Manuel II. En cuanto a la unificación de Alemania, vamos a destacar que tras el fracaso del intento de unificación del proyecto de la Gran Alemania en 1848 en el Parlamento de Frankfurt, liderado por parte de Austria, Prusia será la que encargada de liderar un nuevo proyecto de unificación conocido como la Pequeña Alemania, de la mano del canciller Otto von Bismarck, de carácter autoritario y militarista. Este proceso de unificación se va a distinguir entre fases. Primera fase, 1859-1865, segunda fase, 1866-1869 y tercera fase, 1870-1871. En la primera fase va a estar marcada por la guerra contra Dinamarca, Prusia y Austria contra Dinamarca. Los ducados de Schleswig-Lauenburgo pasan a manos prusianas y Holstein a Austria. Esta cesión de Holstein a Austria durará poco, porque en la segunda fase, en 1866 a 1869, se produce la guerra Prusia contra Austria. La motivación era el control sobre el ducado de Holstein. Tras la victoria prusiana en Sadowa, se dan los pasos para la creación de la Confederación de Alemania del Norte y Holstein recae sobre Prusia. La tercera y última fase sería la guerra franco-prusiana, motivada por la alianza que tiene Bismarck con los estados alemanes del sur y que hacen frontera con la rica Francia, especialmente por su región minera de Alsacia y Lorena. Y la creación del Segundo Reich de Guillermo I,